tenemos dos realidades. Ahí tenemos dos sectores. Uno es parque industrial, Tortuguitas, muy viejo, viejo en el hecho de muchos años de estar funcionando, prácticamente 40. Y digamos que tenemos industrias radicadas mucho más trascendentes. Ahí está prácticamente entre el 20 y el 22% del Producto Bruto interno correspondiente a la facturación industrial. En el otro, en el área industrial, el Triángulo, que es un área que está vallado por las dos Panamericanas, un lugar sumamente importante porque es un lugar que geopolíticamente, si vos trazás un compás a 40 kilómetros, geopolíticamente nuclea 13 puertos internacionales, Campana, Zárate y Ciudad de Buenos Aires, y 15 millones de habitantes aproximadamente. O sea, es un centro de distribución o de producción muy importante. Pero este lugar, en síntesis, cuando se consiguió de que esa tierra sea particularmente, tenga la posibilidad de colocar industrias hasta categoría 3, hasta el máximo de la categoría posible, la realidad es que se hizo una inserción industrial bastante así rápida, desordenada, poco ortodoxa, porque la realidad es que ese lugar tiene carencias de infraestructuras muy importantes de muchos años atrás y resolver estas carencias de infraestructura, Como por ejemplo, ¿cuáles? asfalto y fundamentalmente obra hidráulica. Vos calculá que ese territorio se modifica totalmente cuando parten las dos panamericanas. Entonces, digamos que la concentración hidráulica cambia, varía. Ahí cruzan dos arroyos muy importantes, que es el arroyo Claro y el Juc. Y la realidad, lo que sucede es que hay una concentración de caídas pluviales, digamos, bastante concentrada. Y a esto tenés que también tener en cuenta la cantidad de techos nuevos, que generalmente son un paraguas para la tierra que es la secante. O sea, perdiste absorbente y le entregaste a la calle, al pavimento, a la calle propiamente dicha, al pluvial, le entregaste todo el agua de Zagote. Y esos son muchos metros cuadrados. Podríamos decir que podríamos estar en ese área y cerca de 1 millón de metros cuadrados cubiertos, quizás más. ¿eh? Esto se está evaluando, todo esto lo estamos evaluando firmemente, tanto en el hecho del territorio como en el hecho de territorio en cuanto al parcelamiento, digamos, como el hecho, obviamente, de la cantidad de metros cuadrados cubiertos, que hace a un buen diagnóstico para poder seguir el desarrollo, porque ese lugar tiende a crecer mucho más porque todavía tiene lugar para colocar en el orden de un 35% más de industrias. Y te hago una consulta. Recién hablábamos de todas las empresas, las industrias que no están, de todas las industrias que no están habilitadas. Eso significa que las empresas, las industrias no pagaban impuestos. No, no es tan así. A ver, Eh, Hay dos tipos de impuestos. Un impuesto que tiene que ver con el CBP, que es la contribución por mantenimiento de calles y todo ese tipo de cosas, que normalmente la paga un vecino, también la paga el propietario del terreno donde está la industria. Y otro impuesto que es el impuesto de seguridad e higiene, que tiene que ver con la parte productiva. O sea, grava un 5,5 por mil, hoy un 6 por mil, grava de lo que produce y factura y produce, ¿no? La realidad que ahí puede haber evasión, ¿sí? Porque obviamente el productivo tiene más que ver con lo que produce y si hay alguien que está en un lugar, digamos, sin declararse, puede haber evasión, ahí sí puede haber un problema impositivo, pero las empresas, cuando se habla de indocumentación, tiene que ver fundamentalmente con temas muy importantes, sumamente importantes. En primer lugar, el cuidado del agua, las napas. Ese es el primer tema, que es un tema muy importante. O sea, acá hay un organismo que es el ADA, que es la Autoridad del Agua, que es provincial,
que regula la actividad del agua. Y esto es muy importante que esté perfectamente establecido como documentación, porque si no puede pasar que se sequen las napas por demasiado uso de agua y automáticamente provoca a la población un problema mayúsculo. Caso, por ejemplo, en Quilmes con la cervecería Quilmes. Es un hecho bastante emblemático en cuanto a este tema. El otro tema tiene que ver con el suelo, o sea, el medio ambiente, ¿sí? Si yo no tengo impacto ambiental, si yo digo voy a hacer esta industria y no cuento cómo voy a impactar ambientalmente, también estoy ocasionando un problema serio. Porque lo que no tengo que hacer es justamente impactar o impactar en la menor medida. Y eso está todo tabulado. Entonces, ese tipo de documentación, sumado a plano electromecánico, que es el que determina cómo la energía se distribuye en la vida de la industria, y el de incendio, que es el que previene cómo resolver un tema de siniestro, son ejes muy importantes. Y esto, al estar desordenado, provoca una inseguridad mayúscula en general a todos, desde el punto de medio ambiente, desde el punto de vista de las napas de agua y desde el punto de vista del tratamiento del agua, por ejemplo, de proceso, en su debido proceso. Y bueno, este es el desorden que nosotros encontramos y que estamos tomando un montón de políticas activas para poderlo ir ordenando. No va a ser fácil, va a llevar tiempo. Creo que lo estamos haciendo bien porque estamos reconociendo el 100% del territorio, pero la realidad es que va a llevar tiempo y que siempre está como premisa, o sea, no podemos pensar la industria como solamente un ejecutor. O sea, yo no puedo entregarle a la industria la posibilidad de que diga, bueno, te tomo personal de Malvinas Argentinas y todos tienen trabajo. Eso no es tan así. Eso sería ojalá fuera así totalmente, pero en el contexto que te voy a plantear, en el contexto de que vos me cuides la tierra y me cuides el agua, ¿sí? Entonces hay que generar un equilibrio. O sea, evidentemente la llegada de la industria a Malvinas Argentinas provoca un desorden, digamos, ambiental. Un desorden en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tema que hay que ordenarlo. Hay dificultades en cuanto a eso porque la temática es bastante compleja y tenemos que tomarlo con la complejidad que lleva. Obviamente el intendente acá está siempre atento a este tema y sabemos con lo que nos encontramos y hacia dónde vamos. Y la verdad que el programa se está desarrollando. Obviamente quisiéramos llegar lo más rápido posible a tener una seguridad ambiental y una seguridad, en realidad sería medioambiental, ¿sí? Que nos provoque un crecimiento sustentable. ¿Y la respuesta de las empresas hacia estas políticas? Fueron muy positivas, porque todas quieren estar documentadas. La verdad que tuvimos una línea de inspecciones, hemos encontrado una muy buena participación y en enero se demostró, porque la documentación que ingresó al municipio y se debe haber multiplicado por 15 veces. Bien. Y esto es un buen diagnóstico para el proceso. Estas políticas industriales de Malvinas Argentinas tienen un desarrollo en el tiempo, una proyección, digamos. O sea, ¿cuál es la proyección? Sí, nosotros tenemos un programa de corto, mediano y largo plazo a 4 años, que es muy ambicioso porque justamente trata de 8.000 puestos de trabajo sustentables, ¿sí? Obviamente una cosa es hacerlo en teoría, como lo hicimos desde hace 14 años, no es un programa que apareció el año pasado, o sea, nosotros vamos por un programa de muchos años, que lo fuimos transformando a medida que fuimos perdiendo elecciones y se fue evolucionando. Entonces nosotros íbamos viendo cómo íbamos ayornando o colocando el programa en función de eso. Tiene una pata donde reúne tecnología, o sea, lo que fuera universidad y educación en conjunto con empresa y Estado, y una amplia capacidad de estar íntimamente conectados. O sea, ahora bárbaro, vos te encontrás con un lugar donde la temática era medio como no alquilar, como no habilitar. No habilitar. Entonces cuando vos te encontrás con eso, te encontrás con un mundo industrial con un montón de dudas, de hecho sin hacer las cosas, ¿sí? Entonces nosotros vinimos a decir, no, nosotros
Ganamos la elección porque somos un cambio, vinimos por un cambio. Y este cambio lo tenemos que provocar. No hay muchos municipios con este caudal de industrias. Y nosotros fundamentalmente vemos como digamos, como si juntamos todos y lo vemos a un tiempo de 10 años, vemos como una posibilidad muy palpable de que tengamos un buen programa industrial. Pero también es una situación compleja. O sea, hoy la industria es parte de Malvinas Argentinas. En realidad, nosotros venimos de ser, desde hace muchísimos años, un distrito urbano comercial. La industria hasta se desconoce. Si vos le preguntás quizás a una persona acá a 5 cuadras dónde busca trabajo, te va a decir, y lo busco por Villalina, Munro, tradicional, o me voy a Pilar, etc. Todavía no ubica la industria, el potencial de industria que tenemos, con aproximadamente 25.000 actores que son los obreros trabajando, y con una posibilidad de ampliarse a 1.000 industrias sin inconveniente por territorio. Estamos ante un hecho bastante interesante. Secretario, teniendo en cuenta lo que mencionaba recién sobre los límites por ahí que tiene la industria en Malvinas Argentinas o en otras partes de la provincia de Buenos Aires, que es el agua y la tierra de alguna manera, ¿no? Eso puede ser que la industria en Malvinas Argentinas tenga un cierto límite a la hora de expandirse. Eso tiene que estar en la organización de la industria, en la organización industrial. Nosotros tenemos que saber decir que no a aquellos que realmente nos pone a riesgo la población. Y tenemos que saber decir que sí a aquellos que, como nosotros no recibimos un programa de erradicación industrial. Acá la gente consigue su terreno y se radica. Entonces recién esto es lo que tenemos que dar como posibilidad hacia adelante. Y esto no es fácil ponerlo en funcionamiento, va a llevar tiempo, pero sí estamos convencidos de que podemos tener una muy buena política de erradicación industrial. Y ahí es donde se cuida el elemento agua y donde se cuida el elemento tierra. Ahí es donde uno puede hacer fuerza en cuanto a ese tema. ¿Y cuáles son los desafíos de la Secretaría para este año? Digo, por ahí más allá de... Hay una política planteada por el intendente, a la cual nosotros tenemos que trabajar todo el año para dar resultado, es la que se habiliten las industrias. Estamos dentro de un programa que este año queremos habilitar entre 20 y 30 industrias, tratando de llegar a 30, estamos trabajando en eso, nos hemos ordenado administrativamente para que eso pase. Y obviamente estamos también con la posición de los industriales de quererlo hacer. Aquellos que se quedaron o que pensaron que esto no era posible, están trabajando para documentarse bien y llegar a la habilitación. En segundo lugar, nosotros estamos en marzo poniéndonos de cara directa con todas las industrias concentradas del Triángulo y del Parque Industrial, a los efectos de poder hacer una notificación completa para que se documente. Y esto es un hecho importante, porque esto es punto a punto, manzana por manzana, cuerpo a cuerpo. Si no hacemos eso, no vamos a tener conocimiento 100% del área industrial más pesada del distrito. Hoy tenemos una mirada dentro del 92-95%, pero queremos ejecutar el 100%. En tercer lugar, el tema de educación. El tema de educación es un tema terrible, porque acá hemos tenido una situación muy grave. Los colegios industriales locales, que son 3, y considerando el que está en el FONAVI, que es de Escobar, pero la nómina de los alumnos es de Malvinas, hay 150 chicos que cursan el 7º año del estudio secundario y que realmente no están insertados en las industrias, con programas que existen. Hay una falta total de articulación del Estado, hay una falta total, y lo dramático es que el año pasado nos encontramos que solamente 3 chicos fueron articulados para ubicar, pues el trabajo siempre se hace con un año de antelación, ubicados para colocarse en la industria. Y las industrias buscando por sí mismas posibilidades de captar esta posibilidad. Y también hay un concepto totalmente erróneo con esto. Los chicos que están en 7º año tienen lo que se llaman prácticas profesionalizantes, que son un sistema que subvenciona la provincia de Buenos Aires y que realmente
sirven para curricular, sirven para que el chico tenga currícula durante un año. El colegio del Estado, desde el punto de vista práctico, técnico, o sea, desde el equipamiento, está lejísimo de la industria, muy lejos está. Entonces necesitamos que esos 150 chicos estén en la industria. Es una política de Estado asumida por nuestro intendente y la Secretaría para que este año esa nómina en su gran mayoría esté ubicada en la industria. Es un flagelo total, una pérdida de recursos humanos de una despiadada. Realmente yo no puedo entender todavía, no me entra en la cabeza la falta de articulación del Estado con relación a esta temática. Tenemos, sí, por primera vez también vamos a poner este año, por lo menos lo que hace con nuestra gestión, lo que va a ser una muestra y una feria industrial, donde la intención de la muestra es mostrarnos a nosotros mismos el potencial industrial, ¿sí? Tanto sea al sector educativo, al sector político, al sector gremial, a todos los sectores, al sector industrial propiamente dicho también, porque se desconocen entre sí, y vamos a avanzar sobre el tema de una feria que convoque a la población y se encuentre con los productos. La gente no sabe que acá se hace vitina, matarazo, por ahí Fernet Branca, rulemanes de altísima calidad como SKF, o sea, los termos de todo el país y de Latinoamérica que los hace el Milagro, y así sucesivamente el shampoo Sedal, no sé, miles de productos que se hacen en nuestro lugar y que nosotros no tenemos ni siquiera la virulana, que no sabemos, no tenemos ni idea lo que pasa dentro de nuestro distrito y la diversidad que existe al respecto. Así que la idea que más allá que sea una feria para vender, sea una feria para conocer, para aceptar, para integrar. Y esta es la idea, por lo menos de este año, la feria, realizarla con los industriales y ponernos en contacto con la población para que la población reconozca lo que realmente consume, lo ve y está acá. ¿Qué papel juegan las pymes en la política industrial? Para nosotros, después de lo que vimos el año pasado y haber hecho todo el desarrollo que hicimos, yo dije 4 medidas, la quinta es pyme. Y la realidad que vimos una pyme desorientada. Una pyme que tiene necesidad de que el Estado esté presente, es el 70% de los establecimientos, ¿sí? Y la realidad es el 70% que tiene que ver con mucho desorden. Desorden en el diseño, desorden en la documentación y desorden en el crecimiento. Empezamos a trabajar desde enero con herramientas subvencionadas, algunas, por el Estado, para que obtengan la documentación sin necesidad de costo, ¿sí? Esto se está poniendo, si Dios quiere, en la Cámara de Malvinas Argentinas a trabajar a partir de marzo, ya está todo muy avanzado. Y por el otro lado, trabajar mucho en diseño y acercar la pyme al consumo. O sea, mucha mesa de negocios donde la pyme sea parte de la actuación. Hay que ayudar mucho ahí, hay que trabajar todo el año con ellos, mucho, 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 y yo creo que va a ser un trabajo de no menos de 2 años. Es el sector que también más se evade impositivamente. Pero creo que lo hace hasta por desinteligencia y porque no tiene claro cómo juegan los impuestos a la hora de definir. Nosotros tenemos un problema bastante importante porque el impuesto de seguridad e higiene que grava producción, ¿sí? Hay muchas pymes que producen acá pero facturan en Capital Federal. Y eso es una fuga impositiva importante, en realidad es una evasión impositiva. Así que hay muchas cosas que acomodar, no es el grueso, pero hay que acomodarlas, hay que ponerlas. No necesitamos los recursos porque estamos mal en infraestructura, el intendente tiene mucho compromiso con el tema de salubridad pública a través de agua y cloacas, o sea, estamos trabajando muy fuerte, él se mata buscando recursos para ese fin y nosotros desde este lugar queremos que todos estén pagando impuestos para que se les devuelvan servicios. Una más, yo tengo una más, tiene que ver con el tema de la crisis quizá que atraviesa la economía y digamos, el consumo, de alguna manera
a nivel nacional. ¿Esto de qué manera afecta a la industria, sobre todo en Malvinas Argentinas? Bueno, mira, el crecimiento de la industria en términos porcentual fue del orden de promedio 25%. No llegó al 25%, donde las pymes se juegan la peor parte, porque el promedio del crecimiento de las pymes fue un 12% aproximadamente. No hace a lo que indicó la inflación, que fue un 40, 35, 40%. Así que la realidad es que la situación no está nada sencilla. Nosotros estamos viendo con mucha preocupación la situación actual. Creemos que en cada política que toma el gobierno nacional provoca problemas serios con relación al consumo, y la realidad que se denota en qué pasa. El peor escenario es que las pymes empiecen a generar desocupación. Ese sería el peor escenario. Así como multiplican puestos, también los pueden llegar a perder los puestos. Y yo creo que el gobierno nacional y el provincial también tendría que hacerse eco del tema, tendrían que prender luces amarillas, porque la realidad es que hasta ahora no hay reacción. O sea, lo que vemos es que las medidas provocan serios problemas en el consumo. Nosotros tenemos las estadísticas bien armadas por impuestos y podemos hablar en función de eso. O sea, no estamos hablando porque nos parece que es de una manera o de otra. Y eso determina bastante el tema. Así que la preocupación es mayúscula. Yo creo que esto de no apuntalar digamos, el consumo va a provocar serios inconvenientes, o puede provocar serios inconvenientes en la parte de desempleo. Esta es la pregunta que vos me estás haciendo. Estamos preocupados totalmente y trabajamos por eso, en el diseño de las pymes, en que puedan abaratar los costos para que estén documentadas, y en estar trabajando con ellos para que tengan mayor alcance al mercado y tengan mayor productividad para sostener puestos de trabajo. Esta es la política que nosotros estamos ejecutando. Claro, porque uno escucha quizás cómo se cancelan turnos enteros por ahí en industrias de acá cercanas o mismo Sí. de Malvinas Argentinas. Y bueno, eso evidentemente tiene un impacto, ¿no? en la continuidad, digamos, de esa misma. Genera un impacto, es difícil de contabilizarlo. Obviamente el Ministerio de Trabajo es el que mejor lo puede contabilizar, pero nosotros no accedemos a esa información. Pero sí accedemos a estar... yo soy un secretario que camino cuerpo a cuerpo, el parque, la industria, de la más chiquita a la más grande. O sea, nosotros vamos a trabajar mucho para poder que haya mucha economía local, y que esa economía local esté obviamente ocupada por productores locales y consumidores locales. En eso vamos a ser bastante amarretes. O sea, no vamos a tender a regionalizarnos demasiado, sino a profundizarnos internamente en la política local para poder ir resolviendo estos temas. Y también trabajan articuladamente con la Cámara Comercial, ¿no? Sí, nosotros tenemos 4 cámaras activas a nivel industrial, una que tiene que ver con el triángulo, que es EPIMA, la otra que es como si fuera es una cámara del Parque Industrial de Tortuguita, pero que no actúa como cámara, tiene más que ver como si fuera no me acuerdo bien cómo se llama expresamente, pero se reúnen pero no en cámara, como formato de cámara. Y la Cámara de Malvinas Argentinas y la vieja Cámara de General Sarmiento. La verdad que si nosotros tenemos 650 empresas y en la Cámara hay como máximo 130 socios, ¿sí? Las cámaras son importantes. Nosotros tenemos que apuntalar que las cámaras tengan mayor cantidad de socios, es decir, totalmente un planteo institucional, pero la realidad es insuficiente ante el volumen. Entonces nosotros tenemos como Estado que ir supliendo lo que la Cámara no concentra. No quiere decir que hayan trabajado mal, lo que quiere decir que se trabajó en contra de la institucionalidad.